Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien el día de hoy. He decidido crear para ustedes este video a modo de retroalimentación. Es importante conocer, chicos, que estos apuntes ustedes ya los tienen, sin embargo, es necesario también hacer aquellas explicaciones necesarias para profundizar en los conocimientos. Al final del día podrán resolver las preguntas o cuestiones que he añadido en Classroom a partir del material que he puesto y ustedes desde luego verán en dicho video. Vamos a comenzar con las figuras literarias, recordando, chicos, que estas son elementos o recursos que propiamente utiliza el autor de cada obra para transmitir su mensaje. Todas, sin excepción, todas las obras literarias tienen figuras retóricas o literarias. Sin embargo, cada autor determina qué y cómo añadir su mensaje, obviamente en su obra. Vamos a comenzar con la primera, que es metáfora. La metáfora no es otra cosa más que la comparación implícita, es decir, aquel elemento de unión que no queda necesariamente claro al momento de leerse o cuando alguien lo menciona. Es complicado identificar una metáfora, chicos, a simple vista. Por eso es necesario hacer cierto nivel de análisis. Una metáfora siempre va a establecer una relación implícita, es decir, aquella que como tal necesita ser descifrada. Las metáforas tienden a utilizar recursos de lenguaje que establecen hasta cierto punto una relación que puede ser interpretada por el autor de una manera muy peculiar. Y si revisamos el ejemplo tenemos, los suspiros se escapan de su boca de fresa. Es complicado imaginar a una persona cuya boca parezca una fresa. Pero ojo, la relación en este caso de metáfora no hace mención a que la boca de una chica o de un chico luzca como una fresa. No, hace mención a que en este caso la fresa y la boca de un individuo comparten una similitud que en este caso es el color. Puede ser rojo o hasta cierto punto una tonalidad rosada. Ojo, chicos. Las metáforas suelen ser la figura literaria o retórica más utilizada por los autores, también la más compleja de comprender. La segunda figura literaria que encontramos es la comparación, y esta es la figura literaria más común, particularmente en las obras escritas para niños y jóvenes. La comparación puede establecerse a partir de dos elementos que tienen semejanzas, pero también diferencias. Es decir, un ejemplo de una comparación es una oración tan simple como decir, David es mejor en inglés que Kevin. Ojo, la comparación es de diferencia. Está estableciendo como tal que un chico domina con mayor facilidad el idioma inglés que otro. Sin embargo, también se puede establecer una comparación de semejanza. Por ejemplo, el carro de la vecina es igual al de mi tío. Bueno, no hay manera de confundirnos. El carro de mi vecina es exactamente igual que el carro de mi tío. Comparten el mismo modelo, el mismo color, la misma funcionalidad. Ojo, eso es una comparación. Establecer una relación de semejanza o diferencia entre dos o más elementos. Lo siguiente que encontramos es la hipérbole. Y ojo, la hipérbole siempre va a hacer mención a la exageración. Se encarga de desproporcionar los elementos de la realidad. Claramente en el ejemplo lo encontramos. Érase un hombre a una nariz pegado. Suena un poco extraño e imaginarlo un poco más bizarro todavía. Imaginen a una persona literalmente añadida a la nariz. Un sujeto. O sea, imaginen el tamaño que debe tener esa nariz. Ojo, la hipérbole siempre se va a encargar de exagerar las cosas, es decir, amplificarlas o en su defecto también puede disminuirlas. Puede hacer algo muy pequeño que no corresponde a la realidad y que como tal suele generar una visión en la imaginación que suele ser distorsionada. La siguiente figura que encontramos es la aliteración. Y aquí hace mención a los sonidos semejantes, es decir, aquellos sonidos que suelen tener una relación particularmente por la forma de escritura. El ejemplo tal y como lo menciona. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. La cantidad de palabras que empiezan con S
o en su caso incluyen la S es abundante. ¿Qué significa? Que la aliteración va a buscar establecer musicalidad o sonoridad en las palabras y de esta manera guiar a través de la comprensión y guiar a través de este ritmo y de esta sonoridad al propio lector. La aliteración siempre va a utilizar, chicos, aquellas palabras que suelen compartir la misma letra al inicio, la misma letra en el centro de la palabra o la misma letra al final, con el objetivo de generar esa sonoridad. Finalmente, encontramos las dos últimas figuras, que son onomatopeya y anáfora. ¿Pero qué es la onomatopeya? Y su descripción menciona. Es un signo que imita un sonido natural. Las onomatopeyas son características de las obras literarias que suelen ser ilustradas, es decir, aquellas obras literarias que se acompañan de dibujos. Recordemos que la literatura no es exclusivamente texto. Recordemos también que en la literatura se puede representar por medio de dibujos para acompañar y hacer el viaje lector mucho más sencillo y placentero. Cuando nosotros encontramos dibujos en una obra literaria, podemos imaginar de manera más sencilla cómo suceden los hechos, los escenarios, los personajes, etc. Las onomatopeyas son esas figuras retóricas o literarias que se encuentran propiamente en las obras ilustradas. Y un ejemplo es, en la tristeza del hogar golpea el tic-tac del reloj. El tic-tac del reloj hace mención a las manecillas como tal del reloj que definen cómo transcurre el tiempo. Un ejemplo característico de la onomatopeya es cuando podemos identificar que en una obra se menciona que alguien está tocando la puerta. Ese pequeño sonido que se genera con nuestra mano, con los nudillos particularmente, hace presencia a una onomatopeya, es decir, la necesidad o la presencia de una persona o individuo intentando entrar o acceder a algún lugar. Ojo, chicos, la onomatopeya, repito, se encuentra ampliamente utilizada en las obras que son ilustradas. Finalmente encontramos a la figura llamada anáfora. ¿Y en qué consiste? Al igual que la aliteración, es la repetición, pero en este caso no solamente de palabras que inician o incluyen una letra, sino como tal cada una de ellas. Tenemos el ejemplo particular y podemos encontrar. Ha debido pasar mucho tiempo. Ha debido pasar. La primera frase de ese ejemplo, que incluye 3 palabras, ha debido pasar, se repite nuevamente. Ha debido pasar. Ese es justamente el propósito de la anáfora. Establecer una serie de palabras que son exactamente iguales y, ojo, con el mismo significado, con el propósito de mencionar que son relevantes para la historia. ¿Por qué? Porque ayudan a comprender el mensaje o porque el autor ha decidido utilizarlas como un elemento característico de su obra, un rasgo que en ocasiones el autor decide utilizar simple y sencillamente para cubrir algún espacio, algún hueco en el mensaje que como tal busca dar a conocer. Repito, esas figuras literarias son solamente algunas de la cantidad importante que existen en el término o en términos. Finalmente encontramos a la ironía y el sarcasmo. Una de ellas figura literaria y la otra no. Recordemos que la ironía, chicos, en este caso es la figura literaria, el sarcasmo no lo es. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, la ironía siempre hace referencia a lo opuesto, lo contrario a lo que establece. Es decir, de una manera graciosa, humorística, chusca, va a dar a conocer un elemento que realmente no está sucediendo, pero sin caer en la ofensa o la provocación. La ironía, chicos, tal y como lo presentan en el ejemplo, podemos encontrar ¿qué día más soleado? El elemento gráfico, que en este caso es la nube, demuestra totalmente lo opuesto. No hay sol, pero no está siendo tampoco ofensiva. Podemos señalar entonces que la ironía, de forma graciosa y sin ofender, va a generar y va a mostrar siempre lo opuesto a lo que sucede en la realidad. El sarcasmo, por el contrario, es una forma de ridiculizar o, en su caso,
humillar a una persona o a la situación en la que se ve involucrado. Siempre se busca o se utiliza el sarcasmo como un elemento para hacer mofa, es decir, burla, sátira de una persona. El sarcasmo, chicos, es ofensivo, daña y compromete a las personas, es decir, el lenguaje, al no ser utilizado de manera correcta, puede generar ofensa en los demás. Es importante señalar que hay obras literarias que incluyen el sarcasmo. Sin embargo, cuando el autor ha decidido utilizar el sarcasmo en lugar de la ironía, está obligado a establecer una nota o un mensaje en el cual se aclare que lo está utilizando como un recurso nada más de